Estamos enlazados ya con Jorge Álvarez, quien es periodista y también perteneciente a la Mutual Sol de Mayo en la provincia de Neuquén. Lo tenemos en línea, lo saludamos. Sandra, Leo te saludar. Buen día, Jorge. ¿Qué tal, Leo, Sandra? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días, mucho gusto. Gracias, igualmente, Sandra, ¿cómo te va? Muy bien, acá estamos muy cálidamente con Leo. Bueno, me alegro. Yo hoy quiero contarles algo que seguramente será noticia a nivel nacional, sobre todo por la trascendencia que ha tenido en la provincia el anuncio de la muerte de Ivana Rosales. Ivana Rosales es una mujer de 41 años que ayer falleció producto de un cuadro de epilepsia derivado de un intento de femicidio que sufrió en el año 2002 por parte de su ex marido, Mario Garoglio. Ha sido una noticia que ha conmocionado muchísimo a la opinión pública aquí en Neuquén, en principio porque la encontraron muerta en su domicilio, compañeras con las cuales iba a realizar una actividad, y bueno, ayer fue una jornada en la que se dio a conocer la novedad. Estuvo trabajando un equipo forense a efectos de poder determinar cuáles habían sido las causas de su muerte, y la que se ha determinado aparentemente con mayor probabilidad es la del cuadro de epilepsia justamente que Ivana adquirió luego del intento de femicidio, un intento de femicidio brutal en donde fue terriblemente golpeada, incluso prácticamente dada por muerta por el propio cuadro que tuvo luego de que su expareja la masacrara de la forma que lo hizo. El caso de Ivana ha sido muy conocido en el plano nacional por un documental que se hizo sobre su vida, sobre su caso, sobre su familia, que se llama Ella se lo buscó. Seguramente lo habrán visto a través de la televisión pública algunos de los que están escuchando la conversación. Creo que en estos días iban a volver a proyectarlo aquí en la ciudad de Neuquén. Hoy, entre las 2 y las 6 de la tarde, van a velarla, y bueno, se espera que sea un velorio multitudinario por la historia propia de Ivana, por su capacidad de resistir ante el intento de femicidio y ante otras situaciones que le tocó vivir después en el proceso judicial con sus hijas, y bueno, y siempre transformando ese dolor, esa desesperanza, esa situación completamente negativa que le tocó vivir en esperanza, en trabajo, en resistencia, en actividades para prevenir, justamente para poder alertar a las mujeres y que cada una vaya tomando conciencia acerca de la potencialidad de su propia defensa y también de la necesidad de establecer lazos vinculares que permitan salir de esta situación en la que estamos viviendo. Bueno, la verdad, una noticia que entristece. Bueno, justamente comentabas, ¿no? Episodio de epilepsia que parece que sufrió ella. Vendría de la mano con uno de los hechos de violencia de género que más fuertes de lo que sufrió ella, que le dejó esta secuela de por vida, ¿no? Claro, sí, Ivana estaba medicada, incluso hay una situación, el intento de femicidio se da en el año 2002, Ivana empieza un proceso de divorcio, por supuesto también de denuncia hacia su ex marido. En el año 2010 aproximadamente la justicia empieza a forzar una revinculación entre sus hijas y su ex marido. Y esto genera que en el año 2012, producto de un abuso sexual, una de sus hijas se suicidara. Así que la situación de Ivana Rosales ha sido una situación muy dura en términos de impacto en su propia vida personal y la de su familia, y de mucho dolor en términos de noticia y de impacto social en Neuquén. No solo fue el intento de femicidio, también fue la revictimización que ella vivió en todo el proceso judicial que le tocó vivir, en el que le tocó llevar adelante, el suicidio de su propia hija, que en el año 2012, ante el abuso de su padre, decide quitarse la vida, y bueno, ahora el fallecimiento producto del cuadro de epilepsia derivado por el intento de femicidio. La verdad que es una situación que duele mucho comunicarla. Ha generado, por supuesto, mucha tristeza, mucho dolor ayer en Neuquén, y bueno, yo me imagino que esto continuó hoy en el transcurso de la mañana, y bueno, ante el anuncio del velatorio seguramente muchos concurrirán, muchos concurriremos, muchas concurrirán a acompañar los restos de Ivana, y bueno, y a la hija que todavía queda en pie.
Exactamente, bueno, dolor justamente es la palabra que creo que define toda la situación en sí. Un dato que por ahí me llamó un poco la atención es que, bueno, vos mencionabas este hecho fue, bueno, que le causó las secuelas principales, fue en el año 2002, decías vos. Si bien hoy en día el tema de la violencia de género es tema del día, es tema actual, es tema de etapa, nos remontamos al 2002 que parece cercano y la verdad no se trataba tanto esta temática, no se lo trataba simplemente como hechos de violencia per se, no se distinguía por violencia de género ni violencia contra la mujer y además que bueno justamente como vos comenzabas hablando Ivana Rosales luego de todo esto que sufrió decidió formar parte activa de la lucha contra la violencia de la mujer. Sí, a mí me viene bien el comentario que vos haces, sobre todo porque en lo que tiene que ver justamente con la apertura de nuevas discusiones en Neuquén, el caso de Ivana Rosales fue un caso sin dudas aleccionador en términos sociales, ¿no? Yo creo que en lo que tiene que ver justamente con interpretar de una forma distinta los procesos judiciales que abren las mujeres que son víctimas de violencia de género, en términos de instalar la temática a nivel social, el caso de Ivana Rosales y sus derivaciones ha sido sin dudas uno de los más aleccionadores que ha tenido la provincia y que ha gozado de un unánime respaldo por parte de organizaciones y de particulares. Yo la he entrevistado en varias oportunidades a Ivana, siempre era muy difícil hacerlo porque bueno, su propia vida, su propio pesar, su propio dolor afloraban en cada una de las conversaciones y la verdad que es muy difícil sostener una conversación con una persona que ha sufrido tanto. Uno prácticamente no puede sino quedarse en silencio ante la descripción de los distintos cuadros de su vida. Creo que en eso sí ella logró, a pesar del dolor, transformar la situación completamente negativa de su vida, por lo menos en esperanza y en organización para otras mujeres, y yo creo que también en eso su propio accionar ha sido de una pedagogía muy fuerte, sobre todo para las mujeres que a veces piensan que no hay salida ante las situaciones que les toca vivir. Así que, bueno, eso, yo creo que no hay mucho más para agregar, creo que sí recomendar buscar en internet, yo creo que eso está está en YouTube, el documental, ella se lo buscó, el caso de Ivana Rosales, de poder tomar contacto con ese caso y que me parece que la mejor manera de honrar el paso de una mujer que ha sufrido tanto, pero que ha dado tanto también a otras mujeres y a la sociedad, es poder replicar este documental, aunque sea en redes sociales, para que alguien que esté pasando una situación que al menos se le parezca pueda pensar de otra manera, pueda encontrar una salida e incluso también para generar conciencia en todos aquellos que no se sienten ni sensibilizados ni interpelados por los nuevos discursos y por las nuevas temáticas que hay en torno a la violencia hacia las mujeres. Una mujer que dedicó su vida a dar talleres, charlas, debates, que ha recorrido todo el país. También el gobierno de la provincia de Neuquén decretó un duelo provincial en honor a la memoria de Ivana Rosales. Sí, ayer eso generó mucha aceptación y creo yo también sensaciones encontradas, porque Ivana Rosales recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una segunda instancia para que el Estado le indemnizara, porque en definitiva mucho de lo que terminó viviendo fue producto del no accionar del Estado, de la vulnerabilidad que el mismo Estado le generó en términos de proceso judicial y después por la decisión de la justicia, esto hay que decirlo, decisión de la justicia de revincular a sus hijas con el padre que terminó abusando de ellas. Lo que pasó es que en una instancia de conciliación el Estado aceptó una reparación y nunca la efectivizó en términos de pago. Esto tengo entendido que fue en el anterior gobierno donde el titular del Poder Ejecutivo era Jorge Zapag. En el caso del nuevo gobernador que tiene la provincia, que es Omar Gutiérrez, decidió, como bien vos decís, Sandra, convocar a la reflexión a partir de declarar una jornada de duelo y bueno, y las sensaciones encontradas respecto de eso, ¿no? En donde el titular del Poder Ejecutivo decide dar un gesto de estas características de una dimensión para mí inesperada y que me parece que vale la pena recalcarlo, pero por otro lado también no esta sensación de que el Estado siempre llega tarde. Sí, correcto. Bueno, lo importante es que lo destacan y dejarán las banderas nacionales y provinciales también izadas a media asta.
en todos los edificios públicos provinciales, ¿no? Efectivamente, sí. Y creo yo también de que sirve mucho a efectos de que aquellos que están desprevenidos, que no tienen sensibilidad social en torno a este tipo de problemáticas y de este tipo de situaciones, puedan pararse un minutito y por lo menos replanteárselo. Me parece que un poco por ahí pasa la iniciativa que ha tomado el gobierno provincial, ¿no? De aprovechar esta mala noticia para dar un gesto claro y además para generar sensibilidad. Creo yo que habrá que esperar en los próximos días qué tipo de acción hará o tomará o llevará adelante la Subsecretaría de las Mujeres, que es una subsecretaría que se ha creado en el nuevo gobierno. Yo tengo entendido de que esto ha sido recibido con mucha tristeza y estaban preparando algún tipo de actividad en torno a reivindicar, por supuesto, la vida de Ivana Rosales. Así que, bueno, por ahí quizás la semana que viene podamos charlar acerca de si efectivamente se concretó eso o no. Perfecto, Jorge, entonces quedaremos hasta aquí. Como vos decías, por ahí no hay mucho más que agregar, sino nada, será jornada de reflexión, de sentimientos encontrados, de como decíamos, la palabra hoy en día con este caso es dolor. Así que ante las actualizaciones de lo que pueda llegar a suceder, seguramente lo charlaremos en nuestra próxima comunicación telefónica, ¿te parece? Sí. Y tomarse 5 minutos, sí. Los que están escuchando, las que están escuchando, entrar a YouTube, buscar, ella se lo buscó, y al menos mirarlo un rato, mirarlo para reflexionar, mirarlo para sentirse interpelado, interpelada, y mirarlo también para reivindicar el paso, como decía Sandra, de una mujer que hizo mucho por las demás. Exactamente, ahí quedó entonces comunicado. Ella se lo buscó al documental que está disponible en YouTube para aquellos que estén interesados en buscarlo. Jorge, te mandamos un abrazo, hasta la semana que viene entonces. Un gran abrazo, que anden muy bien. Otro para vos. Gracias. Ahí pasaba entonces la palabra de Jorge Álvarez, quien es perteneciente a la Mutual Sol de Mayo, pero también es periodista, que bueno nos daba esta lamentable noticia que él decía será título a nivel nacional seguramente en los diarios a partir de mañana, de bueno la noticia entonces de que fallece Ivana Rosales, una mujer que sobrevivió a 2 intentos de femicidio. Sufrió un episodio de violencia durante años. El que más destacaba, Jorge Álvarez, fue en el año 2002, cuando en un brutal ejemplo de violencia de parte de su ex pareja, Mario Garoglio, la ahorcó, la golpeó salvajemente y la encerró en el baúl de un auto dándola por muerta. Ella vivió para contarlo y desde entonces luchó por justicia y también en encontrar la violencia hacia las mujeres. Recordemos, esto se da en el año 2002. Justamente uno de los proyectos que quedó trunco ahora, que seguramente se seguirá a partir de quienes están en la agrupación a la que pertenecía ella, era convertir su casa en un refugio para aquellas mujeres que sufren la peor de las violencias, obviamente convertir su casa en un albergue para mujeres que sufren la violencia de género. 11 de la mañana con 23 minutos, continuamos en Del Dicho al Hecho.